Universidad Unidad Internacional. Bienvenidos a la Universidad Unidad Internacional y a la Cátedra de Doctrina Apostólica y Profética de la carrera de Teología. Conoce más acerca de todos los programas que ofrece esta institución de estudios superiores ingresando a www.unidad.edu.co y entérate de todos los programas que ofrece, no solamente a nivel superior, también tiene una institución de educación preescolar, básica y media, todo conforme a la visión, a los preceptos divinos y a los principios de reino establecidos por el Padre. Ok, hablemos de doctrina. En Efesios 2:20 está escrito que la iglesia debe edificarse sobre lo que enseñaron los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías mismo. Esto ha ocurrido a través de todos estos siglos, es decir, 21 siglos, desde Hechos de los Apóstoles hasta la actualidad. Ciertamente la historia nos dice que no ha sido así. El propósito del Padre Eterno es volver a las Escrituras, no como una forma, o mejor, no como una reforma, sino como una restauración de la doctrina apostólica y profética. Eso es lo que quiere el Padre Eterno, que volvamos a la fuente original. Hablemos de doctrina en cuanto a su etimología. Viene del hebreo lekaj, que significa enseñanza, instrucción, de mandamientos, decretos, estatutos, preceptos. Enseñada desde Adán y Eva hasta la actualidad. Eso quiere decir que las antiguas civilizaciones, los acadios, los sumerios, conocían de la palabra del Señor, solo que voluntariamente decidieron irse tras de otros dioses y volverse paganos. Mas no todo fue así. Había un remanente, un pueblo que se comprometía con el Padre Eterno y no se contaminaba con el paganismo de la época. Hablemos de Sumeria, que en la actualidad está al sur de Irak. Allí había hombres, había familias que guardaban la doctrina del Padre Eterno. Un ejemplo, Job, su contemporáneo, Abraham. Dios llama a Abraham en cumplimiento a esa profecía antes dada en Génesis 3:15, que todo el mundo conocía para la época. Y escoge a Abraham precisamente para traer al Mesías a través de un pueblo, Israel, y constituir asimismo una quejilá o congregación del Mesías, que es la iglesia, conocida así de esa manera. Quejilá en hebreo, o congregación más exactamente. Pero acerca de Israel conocemos bien quién es, qué es acerca de la historia. Conozcamos algo más acerca de la iglesia. ¿De qué iglesia estamos hablando? Esta no es una iglesia denominacional, tampoco es ecuménica, no es la conglomeración de la unidad de las religiones que oran por una paz religiosa y social, sin distinción de credos. Es aquella que se ha arrepentido de sus pecados y va por el camino angosto de la santidad, guiada por el Espíritu de Dios, llena de la luz del Padre Eterno. Esta es la novia del Cordero, la esposa del Mesías. Hay una promesa que pronto vamos a ver, y es Apocalipsis 19, 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y hago énfasis en es, porque lo trabaja de manera singular y no plural. No
son las acciones justas de los santos, sino es las acciones justas de los santos en singular. Aquí nos habla de la unidad de Dios. Y Efesios 2:10 nos lo confirma. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, en el Mashiach, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas estas buenas obras son una sola en Dios, que las va inspirando, que las va revelando a su pueblo para realizarlas. No son las obras humanas, no son las obras de los hombres, no son los dogmas, no son las religiones, son las obras que el Padre Eterno ha preparado en su soberanía plena y absoluta. Estamos hablando del Mesías. Conozcámoslo un poco más, ya que conocemos a dos Mesías. Uno a través del judaísmo y otro a través de la visión grecorromana. Allí su doctrina enseñada como se la ha conocido en Occidente. Pero hablemos un poquito más acerca del Mesías judío, si bien es el mismo, rechazado en su época por los de su oficio. Según Juan 1:11, a los de su oficio vino y los de su oficio no lo aceptaron, no lo recibieron. ¿Por qué? Sencillamente porque no se identificaba con una escuela de esa época o una yeshiva. Sencillamente, a ver, ¿usted de dónde salió? Tiene mucho conocimiento, pero no tiene letras, es decir, no ha estudiado con ninguno de los rabinos de la actualidad para ese momento. Pues había más de 7 escuelas de los fariseos y no se diga de las otras tantas que existían. Por tanto, él no se identificaba con ninguna de ellas, porque es que no venía a traer doctrinas de hombres, si bien ellos alegaban tener la doctrina de Moisés. Si lo hubieran tenido como tal y lo hubieran interpretado a la luz de la palabra del Padre Eterno, de acuerdo a lo que enseñaron los profetas, hubieran reconocido de inmediato al Mesías. Pero no hubo tal asunto. Así que dijeron, no, él no es el Mesías. Primeramente, nosotros estamos esperando a un Mesías guerrero que tome las armas y nos libere de este yugo romano. Como no cumplió las expectativas, entonces dijeron no. Aquí la única manera es entregarlo a las autoridades romanas. Y las autoridades rabínicas decían que para ellos era un problema la predicación del Mesías, su doctrina. Para ellos era blasfemia que el Mesías dijera que era el Hijo de Dios. ¿Qué problema? Porque el emperador estaba constituido como tal, Divi Filius, Hijo de Dios. Era un conflicto entonces para las autoridades rabínicas. Así que quisieron sacarlo, llevarlo a la muerte. Pero bueno, ¿qué más pasó con el Mesías en su ministerio? En alguna ocasión, alguien de la multitud dijo, maestro, que mi hermano comparta su herencia conmigo. Y él dijo, a ver, yo no he sido constituido para tal cosa. Venía a hablarles era de la doctrina de la reconciliación de los hombres con Dios. Para eso estaban los Sugot. Sugot eran las autoridades o pares en Israel. Estaba el Sanedrín compuesto por 70 autoridades. De acuerdo a Números 11:16, pues Elohim le había dicho a Moisés que estableciera 70 ancianos para que le ayudaran en su ejercicio de gobierno. Y con Moisés 71. Así que para la época del Mesías había 71 autoridades, pero también había un grupo de 36, otros de 3, como les dije antes, los Sugot, que eran 2, y había autoridades rabínicas autónomas, como en el caso del Mesías.
pero no aceptaban su doctrina. El pueblo de Israel no quiso entender que venía primeramente a cumplir una misión como redentor de Israel, como Goel o pariente redentor, así se conoce en el judaísmo, de acuerdo al Salmo 138, y redimirá a Israel de sus pecados. Y redimirá a Israel de sus pecados. Cuando algunos judíos quieren interpretar Isaías 53 en alusión a Israel, es imposible, porque Israel como pueblo no puede ser redentor de sus propios pecados, eso es imposible. Si bien conocen Isaías 53:11, gracias a la aflicción de su alma, está hablando de tercera persona, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo, no se refiere a Israel, se refiere al Mesías. El justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Y cargará con los pecados de ellos. Está hablando en tercera persona. ¿Cómo el pueblo de Israel se va a adjudicar en primera persona esto que está hablando en tercera persona? No, es imposible. Y aquí hablamos entonces del Mesías sufriente. Así se conoce este capítulo de Isaías 53. Pero realmente no es el mismo Mesías sufriente del que habla el judaísmo como el Mashiach ben Yosef. No es el mismo, porque el Mashiach ben Yosef, de acuerdo a las tradiciones de Israel, está vinculado, o su ascendencia es en Efraín. No, cuando hablamos del Mashiach solamente hablamos de la tribu de Judá, viene de ahí, no de otro. Entonces hablan del Mashiach ben Yosef como el sufriente, y que después de unas revueltas y que le dieron muerte, entonces vendría el Mashiach ben David. No estamos hablando de ese Mashiach. De por sí que ellos hablan también de un Mashiach ben Peretz, el que abre camino, el que abre brecha. No, no hablamos de ellos. Entonces, en cumplimiento al Salmo 138, el Mesías entregó su vida como cordero. Isaías 53, no se puede autoproclamar Israel como ese siervo sufriente que carga pecados. No, Israel sabe que solamente es a través de un cordero sin mancha. Por eso están esperando la construcción del tercer templo, para ofrecer sacrificios para el perdón de pecados, para cubrir pecados. Ahora bien, esto es inconcebible para los judíos, para los israelitas en general, que un hombre hubiera dado su vida por los pecados de Israel y del mundo en general. Claro, para el judaísmo no se admite y no se permite el sacrificio humano, creo que en ninguna cultura. Pero aquí hay algo importante que debe entender el pueblo de Israel. Y es que para que haya un pacto overit, deben intervenir dos personas. En este caso, Dios y los hombres, cuando hay un pacto. Tal como ocurrió con Abraham, cuando Dios hizo pacto con él. Los pactos vienen dados por Dios, no por los hombres. Los hombres no hacen pactos con Dios. Quizás hace promesas, se compromete, pero no hace pactos. Los pactos entonces es entre dos y originados por Dios. Así que Dios les entregó en Jeremías 31:31 un nuevo pacto. Les hizo esa promesa. Jeremías 31:31, y para que haya un pacto deben intervenir las dos partes. Así que el Mesías no fue simplemente hombre, sino también era Dios. Esto es una locura para los judíos. No han querido entender eso. Pero un pacto es eso, un berit. Deben intervenir las dos partes. Así que el Mesías, para poder cumplir la obra redentora, debía también ser Dios. Ahora, para los judíos, cualquiera
puede tener ese rol de Mesías. Y aparecen muchos y muchos Mesías. Y han aparecido a lo largo de la historia. Mas el Mesías, que yo diría Mashiach ben Yahweh, en el judaísmo se conoce como el Mashiach ben David, debía entregar su vida en rescate de muchos. Como Dios y como hombre, si hubiera sido sencillamente hombre, no hubiera podido redimir a Israel de sus pecados. Porque un hombre no puede redimir a otro hombre, está en la misma condición de pecado. Entonces debía ser Dios mismo tomando forma de hombre. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en Zacarías. Así que cuando Jesús de Nazaret, Yahshua, dice con verdad que Él es el Hijo de Dios, no lo conciben como tal las autoridades rabínicas y lo entregan a las autoridades romanas. Así que conocemos acerca de su muerte y resurrección. Otro asunto complejo para los judíos, la resurrección del Mesías. Pero bien, sigamos hablando más acerca del Mesías. Dejemos por un momento al Mesías judío y estudiemos acerca del Mesías grecolatino. Quiero decir que su doctrina fue orientada con una visión grecolatina, si bien es el mismo Mesías. Empecemos por su fecha de nacimiento. ¿Realmente nació en un 25 de diciembre? Veamos qué dicen las Escrituras. Lucas 1:5 dice que Zacarías estaba ministrando en el templo según la orden de Abías. En 1 Crónicas 24:10 se dice que era la octava orden. El rey David estableció 24 órdenes sacerdotales para que ministraran en el templo en los 12 meses del año. Así que cada orden le correspondía en 15 días, 2 semanas. Vamos a ver entonces para qué época estaba ministrando en el templo Zacarías. Tomamos entonces el calendario hebreo, el calendario judío, y vamos a contar meses. Marzo a abril, 1. Abril a mayo, mayo a junio y junio a julio. Ahí están 4 meses donde se cumple la octava orden para ministrar en el templo. Ya había recibido una promesa del ángel que le dijo: serás padre. Y eran de avanzada edad, así que ellos en fe creyeron y dieron a luz a Juan el Bautista. Pero hay algo interesante en todo esto, y es que al 6º mes del embarazo de Elizabeth fue visitada por María o Miriam, y el ángel le dice a Miriam que sería la madre del Mesías en esa época cuando visitó a Elizabeth. Así que contemos 6 meses desde julio. Julio a agosto, agosto, septiembre, septiembre, octubre, octubre, noviembre, noviembre, diciembre y diciembre, enero. 6º mes, en el cual el ángel visitó a María, le da la buena nueva que sería la madre del Mesías, y a la vez era el 6º mes de embarazo de Elizabeth. La gestación del Mesías, como la de cualquier otro niño, de 9 meses. Entonces empecemos a contar. Enero, febrero, febrero, marzo, marzo, abril, abril, mayo, mayo, junio, junio, julio, julio, agosto, agosto, septiembre, septiembre, octubre. Ahí están los 9 meses. Nació en septiembre, octubre. Y no como lo establece la tradición grecolatina, muy occidental, que nació en diciembre. Veamos Lucas capítulo 2, la promesa que los ángeles de parte de Dios entregan a los pastores levitas en esa época, ¿no? Porque ellos guardaban los rebaños del templo. Así que los ángeles dieron la buena nueva a los levitas, y el versículo 15 del capítulo 2 dice:
Y aconteció que cuando los ángeles se apartaron de ellos, es decir, de los pastores levitas, estos decían unos a otros: vayamos ahora a Betlehem y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos manifestó. Y apresurándose, fueron y hallaron juntos a Miriam y a José y al niño acostado en el pesebre. Ningún pesebre, no. Y después de verlo, manifestaron lo que les fue dicho acerca del niño. Ahora, también aquí habla en el versículo 12 algo muy especial, de la señal que los ángeles entregan a los pastores levitas. Y esto os será por señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ni pañales ni pesebre. Muy occidental esto, muy doméstico, por favor. Realmente, él nació fue en un azúcar, no había lugar en la posada, un azúcar, no un pesebre. Esto fue algo que ideó Francisco de Asís en el siglo XIII para recrear el nacimiento del Mesías, aumentando así de esa manera las tradiciones romanas. No hay tal. Él nació en un azúcar y ya vimos que fue en el mes de septiembre y octubre, tiempo precisamente de las fiestas de los tabernáculos. Nació en Sucot el Mesías. Ahora bien, vamos a ver que imposible nacer en diciembre, porque en aquellos días, dice el capítulo 2 de Lucas, se promulgó un edicto de parte de César Augusto para que toda la tierra habitada fuera empadronada. Primer censo que ocurrió siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos a registrarse cada uno a su ciudad. Así que no podía ser en diciembre porque es tiempo de invierno allá en Israel. Los levitas sacerdotes guardaban por turnos en Sucot la vigilia de la noche sobre los rebaños. No podían hacerlo en diciembre, en temporada fría de invierno, imposible que esto ocurriera. Así que ellos guardaban en Sucot o en tiendas o en tabernáculos las vigilias de la noche. ¿Y esto a dónde nos lleva? Precisamente a que debemos ser conscientes y responsabilizarnos de dejar todo tipo de doctrina que ha venido a lo largo de la historia y asimilar la que fue enseñada por los apóstoles y profetas, los que escribieron el Nuevo Pacto y el Antiguo, de acuerdo a Efesios 2:20. ¿Y qué nos dice las Escrituras respecto a Sucot? Que son parte de las fiestas del Señor. Fiestas del Señor. Yo no estoy hablando de fiestas judías. ¿Por qué no estoy hablando de fiestas judías? Porque ellas fueron dadas a conocer desde Génesis 1:14. Imagínense, aún antes de la creación del hombre, fueron dadas a conocer las fiestas para la humanidad. Cuando creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor para establecer las estaciones y los tiempos de las festividades. Moadim en hebreo, las festividades del Señor. Y los acadios, los sumerios y todos ellos en un principio, antes de paganizarse, las guardaban. Eso de acuerdo a la arqueología, a las tablillas que se han encontrado de esa época, de los sumerios, los acadios, los asirios, los egipcios, antes de paganizarse. ¿Por qué? Porque ellos no fueron politeístas tal como lo afirma la sociología, la antropología, la ciencia. No. Que los pueblos en la antigüedad fueron politeístas y luego asimilaron el monoteísmo. No hay tal, por favor. Ok. En este orden debemos hablar de las fiestas del Señor a grosso modo. El Mesías cumplió las primeras 4 y posteriormente cumplirá las 3 que hacen falta. Y digo a grosso modo porque
ya trataremos en un tema muy especial acerca de las fiestas del Señor. Por ahora el Mesías cumplió las primeras 4 de Pesaj o Pascua y cumplirá las otras 3 de Sucot o tabernáculos. ¿Cuál es la próxima a cumplirse? La de la gran celebración, la de la gran asamblea, que es Yom Teruah. Tradicionalmente se ha dicho que es la fiesta de las trompetas, y algunos equivocadamente dicen que es la fiesta de las trompetas allá de Apocalipsis capítulo 11, cuando habla del séptimo ángel que tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido, y reinará por los siglos de los siglos. Esto que estoy leyendo, Apocalipsis 11:15, es para los tiempos de la tribulación, que en su debido momento hablaré de ello. Pues la iglesia aquí en Apocalipsis va hasta Apocalipsis 4, versículo 2. Dice así: después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo diciendo: sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después de esto. Es decir, yo estoy aquí con Apocalipsis 4, 1. Y el versículo 2: al instante estuve en espíritu, y aquí un trono puesto en el cielo, y en el trono uno sentado. Y de ahí en adelante empieza Dios a tratar con el pueblo de Israel. Pero nótese que aquí en el primer versículo, capítulo 4, versículo 1, le dice el Señor a Juan: sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto, es decir, cuando ya se arrebatada la iglesia. Entonces, muchos aplican Apocalipsis 11:15 para decir que se trata de esta trompeta, y no hay tal. La fiesta de las trompetas no se refiere a eso, es una interpretación equivocada de la teología sistemática, la que, digamos, es la exégeta de la doctrina del Mesías desde la visión grecorromana. Entonces, cuando hablamos de Yom Teruah, de la reunión de la gran asamblea, es para precisamente esa reunión con el Mesías, a son de shofar. Y ahí se cumple esta fiesta, cuando el Mesías levante a su iglesia en el arrebatamiento, para tener esa boda de la cual ya hablamos antes. Respecto al arrebatamiento se han levantado doctrinas, a decir no más, y hay tanta confusión al respecto, pero si entendiéramos lo que escribieron los apóstoles del Nuevo Pacto y los profetas del Antiguo, entonces habría solamente una doctrina y no varias para explicar el arrebatamiento, por ejemplo, y esto ha traído mucha confusión. Entonces, ahí se cumplirá esa fiesta de Yom Teruah con el arrebatamiento de la iglesia. Posteriormente vendrá Yom Kippur, y como ya no está la iglesia, Yom Kippur única y exclusivamente se cumplirá para el pueblo de Israel, y posteriormente el milenio con el Mesías. Voy a mostrarles ahora sí unas escrituras que están aquí precisamente en Zacarías, y el cumplimiento de la fiesta de Sucot, más exactamente la de Yom Kippur, porque de Yom Teruah la iglesia fue levantada para tener una boda con el Mesías. ¿De cuántos años? De 7 años. ¿Y por qué de 7? Porque las bodas del reino y todo tipo de celebración en el reino de los cielos tiene 7 tiempos, 7 días. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando había una boda, 7 días de celebración. Sansón, por ejemplo. Así que si entendiéramos estas cosas, no habría tanta diversidad de interpretación de la palabra del Señor. Sería una sola y sería muy sencillo, y habría más unidad del cuerpo del Mesías, que eso es lo que Él pretende en este tiempo. Que haya uno solo, porque Él viene
solamente por una iglesia pura, santa y sin mancha, como lo hemos podido ver. Así que veamos algo más acerca del cumplimiento de Yom Kippur para el pueblo de Israel. Vayamos a Zacarías capítulo 13. Aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación y las aspersiones, es decir, para que ellos limpien sus pecados. Algunos dirán, pero a ver, si ya el Mesías murió por todos los pecados, por supuesto que sí, pero será Yom Kippur para el pueblo de Israel. Y aquí está escrito, para la purificación, o sea, para hacer tevilá, y las aspersiones, para limpieza de pecados. Algo más, aquí está escrito, por ejemplo, en Zacarías capítulo 12, que recomiendo leer 12, 13, 14, o todo el libro de Zacarías, que es otro Apocalipsis. Zacarías en el Antiguo Pacto. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí. ¿A quién? Al Mesías, cuando yo haya venido por segunda vez. A quien traspasaron, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Está hablando el Mesías. Y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él, el unigénito de Dios. Se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Y algo importante, miren en ese capítulo 13, versículo 6. Miren esto tan importante, que los judíos que estén viendo este video, sin ningún prejuicio en cuanto a nombres, etcétera, sino con libertad, que estén mirando este video, dice, y le preguntarán al Mesías, ¿queridas son estas en tus manos? ¿Queridas son estas en tus manos? Le preguntarán al Mesías. Zacarías 13:6. Y él responderá, con ellas fui herido en casa de los que me aman. Y aquí hay una profecía cumplida entonces en ese primer siglo, porque la palabra del Padre Eterno no es sistemática, mis amados. Sistemática volvió esta doctrina los padres de la iglesia, que organizaron, planearon y sistematizaron la enseñanza aquí en todo aquello que se llamó teología sistemática y que se ha conocido hasta este entonces, desde Agustín de Hipona y los llamados padres de la iglesia. Ellos fueron los responsables de sistematizar esta palabra, que si no se hubiera sistematizado, entonces se conocería como una sola, Kitvei HaKodesh, una sola palabra. Y aquí entonces, después de este versículo 6, en el cual él muestra sus manos el Mesías a los judíos de esa época, y se afligirán por eso que hicieron, entonces el versículo 7, miren a dónde va. Oh espada, levántate contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahweh Sebaot. Hiere al pastor y sean dispersadas las ovejas, y volveré mi manto contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, pero la tercera quedará en ella. Y a esa tercera parte le haré pasar por el fuego, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará mi nombre y yo le responderé, y diré, es mi pueblo, y él dirá, Yahweh es mi Dios. Así que también aquí nos está hablando de esa profecía que se cumplió en el Mesías en el primer siglo, cuando se entregó como cordero inmolado para perdón de pecados. Entonces nótese que está hablando de Yom Kippur, que se cumplirá en un futuro muy próximo, y a la vez nos está hablando de su sacrificio en la cruz. ¿Esto qué significa? Que no es doctrina sistemática lo que enseñó el Padre Eterno.
Él puede darnos una revelación de un versículo a otro. Y debemos entender en el Espíritu su palabra pura, santa y sin mancha, revelada por el Espíritu de Dios. Así que ahí se cumple la segunda fiesta de tabernáculos o Sukkot. Y la tercera, que es la del milenio, también en el Antiguo Pacto se nos habla de ella. En Isaías 2, 11 y muchos lugares se nos habla de ese milenio, que es el tiempo sabático de la creación de Dios, 1000 años. 6000 años de creación, 1000 años de tiempo sabático, donde reinará el Mesías. Y en Zacarías 14 habla del Mesías viniendo por segunda vez, lo cual está corroborado en Apocalipsis, capítulo 19. Pero por ahora leamos Zacarías, capítulo 14, cuando el Mesías viene por segunda vez y coloca sus pies en el monte de los olivos. Leamos. He aquí el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos los despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será conquistada, y las casas serán saqueadas, y violadas las mujeres. Aquí está dando cumplimiento a Mateo 24. Mateo 24. Pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después Yahweh saldrá y combatirá contra aquellas naciones, como cuando combate en el día de la batalla. A ver, ¿vendrá el mismo Yahweh a combatir contra las demás naciones? Él es Dios soberano, ¿cierto? Entonces, como Él es Salvador, vendrá como Yahweh Salvador. O sea, Yahshua. Yahshua entonces vendrá en persona. Cuando Él resucitó, ascendió al cielo, a la morada del Padre Eterno, y dio promesa a la iglesia y le dijo: vendré nuevamente a recogerlos en Yom Teruah, la reunión de la gran asamblea, y estaré con vosotros para siempre. Y entonces vendrá por segunda vez. Al respecto, tanto que hay en cuanto a estudios de su segunda venida, todo por causa de la teología sistemática. El premilenialismo, amilenialismo, postmilenialismo, pretribulacionismo, posttribulacionismo, medotribulacionismo, en fin. Nuevamente, si entendiéramos esta como una sola palabra, que es doctrina. Recuerden que el Mesías, allá en Juan 7, 16, le dijo a los rabinos de la época: mi doctrina no es mía, no hablo de mis doctrinas. Y sucede que en la teología sistemática se habla de doctrinas, ¿no? El Mesías no vino a enseñar sino su doctrina, una sola, como les dije antes, Kitvei HaKodesh, una sola de Génesis a Apocalipsis, y esto lo deben entender y aceptar los judíos, no porque una religión lo diga, sino porque así lo ha establecido el Padre Eterno, que reconozcan al Mesías, y al reconocer al Mesías reconocerán entonces el nuevo pacto, y al reconocer el nuevo pacto comprenderán y entenderán todo el plan que Dios tiene con Israel, porque aún no ha terminado Dios con Israel, no, aún no. Entonces, aquí en este Zacarías 14 se nos habla de la segunda venida de Yahshua. ¿Cómo? Dice que Yahweh saldrá y combatirá contra aquellas naciones. 14:3. Yahweh, Él mismo vendrá como Salvador. Yahshua. Por eso les dije, al hacer un pacto, tiene que ser entre dos. En este caso, Dios y los hombres. Y para poder redimir al hombre, tenía que Dios hacerse hombre. Entonces, Dios y hombre en el Mesías. Imposible para el pueblo judío y su tradición talmúdica. Posible para Dios. Los judíos que se expongan y le digan de todo corazón al Padre Eterno, que sé que no le dicen tampoco Padre sino Adonai. En fin, no está escrito
ni en el Antiguo ni Nuevo Pacto que tenga que decirse de Adonai. Es más, en el Antiguo Pacto le decían Yahweh. Pero bueno, aquellos que tengan su corazón delante de Dios dispuesto, díganle: Padre, si todo esto que está escrito acá, o Adonai, todo lo que está escrito aquí en el Nuevo Pacto es para nosotros, realmente ese Jesús de Nazaret que murió allí en una cruz, ¿realmente es el Mesías nuestro? Y por la sinceridad que hay en tu corazón, Dios te va a responder. Créelo, Dios te va a responder. Ok, entonces, así que esta es una exhortación también para el pueblo gentil, para la iglesia que ha asimilado toda la doctrina enseñada desde el punto de vista greco-romano por los padres de la iglesia. Esa doctrina que analizaremos en el segundo video, cuando estemos hablando de la razón y la fe, las cuales estos padres de la iglesia conciliaron para enseñar la doctrina del Padre Eterno y tomaron la ética de Platón y Aristóteles y se basaron en ella para enseñar la doctrina del Mesías. Es inconcebible esto. Volvamos a las Escrituras. Así que el Padre Eterno tiene un gran propósito con Israel, grande y maravilloso. Para terminar, veamos sobre el origen del cristianismo por esta línea grecorromana, no por la parte judía, porque por ahí no se conoce el cristianismo. No. Quiero decir con esto que la iglesia del Mesías nació judía y los discípulos del Mesías estaban felices hasta el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles y cumplían con la gran comisión evangelizando aquí y allá porque el Mesías les había encargado esa comisión. Discipulen, evangelicen. Qué gran avivamiento que había. Esa iglesia de Hechos 2, 42, 47 es modelo. Estaban unánimes juntos, compartían el pan cada día, se reunían en las casas. Qué interesante. Ya cuando empiezan las persecuciones para el pueblo de Israel, a los judíos más exactamente, entonces salen a otras naciones a predicar el evangelio. Ahora hay que entender que en el capítulo 10 pues se asombran acerca de este centurión romano que recibe también el evangelio y se asombran que también recibe el Espíritu de Dios. Entonces en el capítulo 15 de hecho se reúnen y se asombran de que el Espíritu Santo también es dado a los gentiles. Y bueno, dentro de toda esa evangelización llegan a Antioquía, allá en Siria, y empiezan a predicar. Pues estos gentiles de este lugar llaman por primera vez cristianos a los mesiánicos, porque ellos no se autodenominaron cristianos, no, eran los del camino, eran mesiánicos, creyentes en Yahshua HaMashiach, no eran cristianos. El cristianismo vino posteriormente. Si bien en Hechos 11:26 se les señala como cristianos, miren ahí los cristianos. ¿Y por qué los señalan como cristianos? Bueno, esto viene del griego también. Recordemos que en esa época se hablaba el koiné, que era un dialecto del griego que usaba la gente. Pues el griego era exclusivo para la élite, para la literatura, empleado en la cultura griega, y el común pues hablaba el dialecto koiné. Entonces los llamaron por primera vez cristianos. Y de por sí que no era un adjetivo así de mucho aprecio, no, para nada. Ahora bien, vienen las persecuciones, los martirios contra los discípulos, los creyentes en el Mesías. Muchos de ellos mueren, pero se multiplica y se multiplica y se multiplica
la palabra de Dios a través de los creyentes, nuevos creyentes, se van sumando a esa iglesia del Mesías, esa Kehilá. Y hay mucha persecución hasta que se levanta un emperador y dice, bueno, pero aquí, pues, establezcámoslo también como religión, como cualquier otra religión. Y estamos hablando, pues, de Flavio Valerio Constantino, que allá en el 313 de la era común, y digo de la era común porque pues, bien entendemos que Jesús no nació en el año primero, o otro problemita que hay, por eso le llamamos era común. Entonces, en el 313 de la era común, Flavio dice públicamente que no admite más la persecución a los cristianos y promulga y sella el edicto de Milán, en donde se proclama el primer plan de política pública integral de libertad religiosa. No más persecución para los cristianos. Entonces los obispos de cada ciudad empiezan a reunirse y hay un primer concilio de estos obispos allá en Nicea en el 325, el concilio de Nicea, y se reúnen porque empieza a haber problemas. Algunos están diciendo que Jesús de Nazaret vino como hombre, que él no fue Dios, y entonces se reúnen para dirimir no solamente este problema, sino otros que tenían al interior de la iglesia su funcionamiento operativo, y convocan a los obispos, y llegan también los discípulos de Arrio, y Arrio pues era uno de los que decía que el Mesías no había sido Dios, sencillamente era un hombre como tantos otros, tal como lo enseñan los testigos de Jehová y otras sectas cristianas, y se reúnen entonces allí y establecen en este concilio de Nicea el credo niceno, en donde se dice que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios también. Como en el judaísmo también se cree que Jesús de Nazaret fue producto de un emperador romano que tuvo relaciones con una mujer judía y entonces ahí nació él. Y hay muchos inventos en el judaísmo respecto al Mesías, donde les insto, ¿verdad?, en el nombre de nuestro amado Yahshua, a que verifiquen bien en la historia y que no crean a todas estas ambigüedades y mentiras, porque eso es historia con muchas mentiras. Así que el Mesías también fue Dios y nació por la obra del Espíritu Santo. Si eres judío y estás viendo este video, como te dije antes, ora a Adonai. Él te revelará acerca del Hijo. Posteriormente volvieron a reunirse los obispos allá en el 381 para pulir más ese credo niceno, y allí pues se conoce como el Concilio de Constantinopla, como el credo allí de Constantinopla, ampliado pues el concepto acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Ahora bien, los obispos, sí, un ministerio establecido en la palabra del Señor. Allá en 2 Timoteo se habla del primero que se conoce en la historia, Linio, 2 Timoteo 4:21. ¿Qué sucedía con Roma para ese entonces? Habían querellas entre los obispos, y el de Roma reclamaba ser la máxima autoridad jerárquica religiosa de todo el imperio, y alegaba ante los demás obispos que así debía ser, por cuanto desde esa ciudad se gobernaba civilmente a todo el imperio. Y poco a poco los obispos de las demás ciudades
fueron cediendo ante tal pretensión. Ya como religión oficial de Roma, el cristianismo se casa con el Estado. Un matrimonio que le podemos dar un calificativo que se te pueda venir a la mente. No puede ser. La iglesia del Mesías solamente puede tener un lazo que es con el mismo Mesías. La iglesia pura, santa y sin mancha. Pero bien, aquí la religión se oficializa como del Estado, el cristianismo. Y entonces el imperio de Roma empieza a decaer. Flavio Graciano dice, tengo un título, Pontifex Maximus, constructor de puentes entre los hombres y los dioses, porque los emperadores no hablaban de Dios, hablaban de dioses, los dioses de Roma, los dioses de Grecia. Así que él deja el título Pontifex Maximus. Y el obispo de Roma, como se creía que era el principal de los obispos, dice, no, pues ese título quedó vacante, venga para acá. Y se autoproclama Pontifex Maximus. ¿Quién? El obispo de Roma, León I, que para ese entonces no eran conocidos como papas. El primero en proclamarse papa fue el obispo Urbano II en el 1093. Así que este título Pontifex Maximus pasó a ser de la realeza romana del obispo. Grave, por ahí ya vamos muy graves, pero muy graves. Por otro lado, al interior del imperio había muchas luchas por el poder. Se sucedían diversos emperadores en poco tiempo. La tensión iba en aumento. Ante la imposibilidad de atenderlo con 5 millones de kilómetros cuadrados, podríamos decir que era la mitad de lo que es en la actualidad Estados Unidos, que bueno, para esa época era muy grande. Con 88 millones de habitantes, que no era tampoco mucho en comparación a Estados Unidos en cuanto a la extensión de terreno. 88 millones no eran muchos tampoco. Sin embargo, para el emperador de turno era bastante tierra y muchos habitantes. Así que entró en crisis militar y los vándalos aprovechan para invadir y saquear. Los llamados bárbaros, es decir, que eran de otras naciones no romanas, invadían. Y este imperio, con sede en la península itálica, fundada como monarquía en el 753, antes de la era común, donde un monarca es rey y sacerdote. Posteriormente pasó a ser república, siglo VI. Y ya en el año 27 Julio César no siguió respetando la república como tal, sino que se proclamó emperador dictador. Y aparte de eso, pues empieza a proclamarse Divi Filius, hijo de Dios. Así que en la época, cuando ya el imperio es tan grande, entre comillas, pues Teodosio, el gobernante de turno, dice, no, hay que dividirla en dos. Imperio de Oriente, Imperio de Occidente. Arcadio y Honorio. Teodosio, pues les dio su herencia. ¿Qué tal herencia? Asimismo, la religión católica se divide, la de Occidente y la de Oriente. La de Occidente con su obispo respectivo y la de Oriente con su jerarca se excomulgan mutuamente y dicen hasta aquí nomás. Y se crea el gran cisma de Oriente allá en el 1054. Pues cada uno independiente, cada uno por su lado. Ya en la actualidad no es así. En el ecumenismo, que hace parte de la nueva era, es la cuota ecuménica para la nueva era. Aquí en el cristianismo
se reúnen entonces la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Copta o de Egipto, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa y todas las demás líneas denominacionales cristianas. Muchos han dicho que la Iglesia Católica es la madre de todas las religiones y dominaciones de la tierra, de Apocalipsis 17, pero no es así, por favor. El que haya asimilado la Iglesia Católica y sus hijas, los misterios babilónicos, no significa que sea madre. Como tal, la Iglesia Católica no nació allá en Babilonia, no, fue con Nimrod, y de ahí todas las religiones paganas. Así que Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras de la tierra, tiene que ver con la nueva era, que desde esa época, desde Nimrod, Génesis capítulo 10, se estableció para todos los pueblos paganos que dejaron de adorar a Dios. Ahora bien, Roma cae en el 476, no bajo otro imperio, pero ahora se le conoce en el campo espiritual como la Roma revivida, que es el actual nuevo orden mundial, que en la actualidad se unifican en la parte religiosa, política, militar, social, cultural, científica, etc. Y la religión como tal, de lo cual estamos hablando aquí, en cuanto al cristianismo, que hace parte de ese nuevo orden mundial a través de la nueva era con el ecumenismo, pues vemos que ha venido en plena decadencia. Podemos ver que el cristianismo se emancipa de la ley moral de Dios y se vuelve humanista, desde el momento que hace parte del Estado como religión oficial y estatal. Y ha venido en decadencia desde esa época, desde el Concilio de Nicea hasta la actualidad, y proclamarse ahora como ecuménica. El cristianismo entra en declive. Conocemos la Reforma, que como llama, que no dejó extinguir el pábilo del cristianismo que humeaba, se originó a partir de una revolución al interior de la iglesia oficial estamos hablando. Si bien se lograron rescatar aspectos fundamentales como la Biblia para el común de la gente, se propuso retornar al cristianismo original, entre comillas, del cual se había apartado, asunto que no pudieron lograr porque no renunciaron a las prácticas paganas, y nuevas escuelas de pensamiento cristiano, de exégesis e interpretación bíblica con influencia de la filosofía se establecieron, y el humanismo hizo su aparición en la llamada teología liberal, enseñando un universalismo igualitario, es decir, todas las religiones son igualmente válidas ante Dios, donde Jesús el Cristo no es el único camino al Padre, el pecado un simple error de la conducta, los absolutos doctrinales de Dios quedan relativizados, ajustados a la cultura emergente. Esta es la apostasía actual. Su unidad se basa en la convergencia de criterios de carácter religioso, pero no espiritual en el orden bíblico. No se profesa el arrepentimiento de pecados o una vida de santidad. El Papa Francisco, actual promotor de esta unidad cristiana ecuménica entre católicos, protestantes y ortodoxos, como ya lo vimos, coptos, etc., enseña que la misericordia, el amor y el perdón de Dios se manifiestan a la humanidad de acuerdo a la conciencia individual de las buenas obras, donde caben los ateos también, según él. Por lo que no interesa la religión o el Dios en el que la gente crea. La Biblia es enfática al afirmar que por gracia viene la salvación, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. En Hechos 3, 19 se exhorta a que haya un arrepentimiento sincero de pecados y una conversión al Mesías, para que sean borrados los pecados. Es indispensable. El ecumenismo actual es la apostasía de últimos tiempos
que precede el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, que está profetizada en 2 a los Tesalonicenses 2:3. Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hace referencia al arrebatamiento. No vendrá, por esa amada, sin que antes se presente la apostasía. Y la apostasía, pues, ya está a flor de piel. Ya la conocemos. ¿A qué iglesia perteneces? Yo no te estoy hablando de denominación. A esa pura, santa y sin mancha que se ha separado del mundo y vive bajo los preceptos divinos de la palabra del Señor, o la iglesia ecuménica que profesa una teología liberal en donde hay verdades relativas, en donde hay una inclusión de género para salvación, la puerta ancha del camino que lleva a la perdición. Esa es la iglesia apóstata. Espero que pertenezcas a la iglesia que es la del Mesías. Ahora bien, los judíos actuales, porque hemos venido hablando de judaísmo y cristianismo, rechazan el cristianismo y hacen alarde de la Inquisición medieval y las cruzadas, entre otras, como motivos suficientes para rechazar a Jesús, Yahshua HaMashiach, nombre original en hebreo. Y aquí la importancia de enseñar escrituralmente que el Mesías del primer siglo vino a traer salvación mediante el arrepentimiento y perdón de pecados, redención y justificación a los judíos en cumplimiento a las promesas del antiguo pacto. Eso ya lo vimos hace un momento. La responsabilidad actual de enseñar escrituralmente a los judíos el cumplimiento profético del perdón de pecados, la redención y la justificación corren por cuenta de los creyentes y en especial de las instituciones cristianas que oran y apoyan a Israel en su determinación, autoridad, autonomía y cumplimiento de promesas. Porque hay que hacerlo, hay que orar por Israel. Eso está bien. Estas instituciones dicen que los judíos serán salvos cuando haya entrado la plenitud de los gentiles como justificación para no evangelizarlos, según dice allá Romanos 11:24 y 25. Ahora bien, al mirar el contexto, Israel será el centro de atención de Dios en la segunda venida del Mesías, cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, tal como dice Mateo 21:24. Y Jerusalén será hollada hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Es decir, Jerusalén va a ser quebrantada hasta el momento en que aparezca Yahshua HaMashiach, como lo vimos en Zacarías 14. Y como lo vamos a poder ver aquí en Apocalipsis capítulo 19. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo monta es fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llama de fuego, y hay diademas, porque él es rey de reyes, sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito, el cual nadie conoce sino él mismo. Está vestido en ropas empapadas en sangre. Génesis 49, 10, 11, que ya lo leímos. Y su nombre, el Dabar de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente, y venían y le seguían en caballos blancos. Y de su boca, la del Mesías, sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Para esto hay que leerlo con Zacarías 14. Porque el Mesías combatirá no con una espada, sino con la palabra de su poder, que sale de su boca. Él pisará el lágar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vi a un ángel
que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos para el gran festín de Dios. Aquí nos está confirmando entonces Zacarías capítulo 14 en su segunda venida. A los judíos es hora de atender las escrituras, ellas como unidad. Nuevamente, Kitvei HaKodesh. Así que es responsabilidad de las instituciones cristianas que apoyan a Israel mostrarles que el Mesías judío del cristianismo es el mismo Mesías de ellos. Que no hay un Mashiach ben Yosef, sino hay un Mashiach que viene por segunda vez, que se le conoce como el Mashiach ben David. En realidad es el Mashiach ben Yahweh, y en tanto que él llega es el momento de presentar escrituralmente, como se diría en apologética, defensa de la fe. Miren lo que escribe Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahí no está diciendo hay que esperar hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. No, señor, esa es una interpretación errada. Continúa escribiendo Pablo: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, sino conforme al Talmud. Bueno, eso lo estoy diciendo yo. Sino conforme al Talmud. Tienen entonces celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, es decir, todo lo que viene por la tradición de los ancianos, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es el Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Les espero en la segunda lección de esta cátedra de doctrina apostólica y profética. Si estás interesado en ingresar y estudiar la carrera de teología apostólica y profética, escríbenos, llámanos. La universidad tiene en cuenta tu tiempo de ministerio, estudios realizados, pregrados, posgrados, estudios a nivel de técnico, tecnólogo o profesionales, para que homologues, obtén tu título profesional. Bendiciones. Hasta pronto.